Hola, ¿qué tal? En este video les explicaremos el producto esperado número 1 proveniente de la materia geometría analítica. Este consiste en trazar en un cono recto los cortes para encontrar una circunferencia, una elipse, una parábola y una hipérbola. Este video fue producido por alumnos del CBETA 189. Los nombres aparecerán en pantalla. Antes de empezar, explicaré qué son las cónicas. Las cónicas son curvas planas obtenidas mediante la intersección de un cono con un plano. El ángulo que forman el plano y el eje del cono, comparado con el ángulo que forman el eje y la generatriz del cono, determina las distintas clases cónicas. Además, son sección cónica o simplemente cónica a la curva intersección de un cono con un plano que no pasa por su vértice. Se clasifica en tres tipos: elipses, parábolas e hipérbolas. Cuando el plano que corta el cono es paralelo a su base, entonces lo que generamos es una circunferencia. Ahora, cuando nuestro plano que corta el cono ya no es paralelo a su base, sino que está inclinado, lo que genera es una elipse. Cuando inclinamos un poco más el plano que corta la base del cono, lo que va a generar es una parábola. Y si el plano corta los dos conos de forma perpendicular a las bases, se genera una hipérbola. Pero al hacer esos cortes sobre uno o dos conos, existen unos casos extraños, unos casos que no nos generan curva. A esas que no generan curva les llamamos cónicas degeneradas. Y los tenemos en estos tres casos. En este primer caso podemos ver que el plano corta en el vértice superior del cono, y al hacer ese corte lo único que el plano nos muestra es su vértice, es decir, un punto. En el segundo caso vemos que el plano está cortando las generatrices de los dos conos. En este caso lo que el plano nos muestra es una línea recta formada por las dos generatrices de los conos. Y en el último caso hay un plano que es perpendicular a la base de los conos y que pasa por el vértice. En este caso no nos genera curva, sino una especie de X formada por dos rectas. Estas son las tres cónicas degeneradas. Esta ecuación es para todas las cónicas. Esta ecuación general es ax cuadrada más bxy más cy cuadrada más dx más ey más f igual a 0. En esta podemos identificar si nuestra ecuación es degenerada con el término bxy, es decir, si nos da un igual a 0 mayor, es decir 1, 2, 3, podemos identificar que nuestra cónica es degenerada. Para las cónicas normales tenemos la sustitución, que es la ecuación ax cuadrada más y cuadrada más dx más ey más f igual a 0. Esta va a ser mi ecuación general para las cónicas siempre y cuando a y c no vayan a ser 0 al mismo tiempo. Ahora vamos a aprender a reconocer en esta ecuación general cuando corresponde a una parábola, elipse, circunferencia o a una hipérbola. Y esto es muy sencillo, vamos a mirar los tres casos. En los casos no degenerados la gráfica es 1. Para una parábola, si a o c es 0. 2. Una elipse si a y c tienen el mismo signo, o una circunferencia si a igual a c. Una hipérbola si a y c tienen signos contrarios. Para finalizar, veremos unos ejemplos de estos casos. En este ejemplo vemos y cuadrada igual a 4 entre paréntesis x más 2y. Esto corresponde a una parábola si a o c es 0. En este caso a la x la acompaña el 0 y y cuadrada es 1, por lo tanto es una parábola.
En esta ocasión tenemos 9x al cuadrado menos 36x más 4y igual a 0. Los números que acompañan a x cuadrada y y cuadrada no son iguales, por lo tanto no será una circunferencia. Ahora, si tienen el mismo signo, es una elipse, y si no, es diferente, es una hipérbola. En este caso, 9x cuadrada y 4y cuadrada tienen el mismo signo, que corresponde a una elipse. Ahora tenemos x al cuadrado menos 4y al cuadrado menos 2x más 16y igual a 20. En esta ecuación es una hipérbola porque a y c tienen los signos contrarios. En este caso x cuadrada es positiva, que viene siendo la a, y menos 2x, que es la c, tiene el signo contrario. Por lo tanto es una hipérbola. En este ejemplo, x cuadrada más y cuadrada igual a 2y más 1 es una circunferencia, ya que a es igual a c. En este caso, x cuadrada más y cuadrada viene siendo igual, los mismos términos que corresponden a la circunferencia.